Atención, a partir de este momento no escuche ni mire ninguna otra cosa, ya que aquí vamos a estar tostando granizo. Un podcast que funde la experiencia legal y la vida política con una mirada femenina. ¿Qué pasa cuando un asambleísta es electo? El CNE le entrega credenciales. Tostando granizo, porque en la política todo es posible. Solo le añadimos una visión especializada. Las anfitrionas del podcast, las abogadas Jimena Ron y Ana Changuín, les dan la bienvenida. Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Tostando Granizo. Hoy vamos a conversar, es un tema interesante el que tenemos ahora, Ana, y es respecto del pacto en la Asamblea Nacional, ese pacto que hemos visto, ¿no es cierto?, al interior del Parlamento y a partir del cual se han formado las comisiones, se han nombrado las autoridades. ¿Qué vamos a hablar respecto de este pacto y con quién, Ana? Gracias, Jimena. Soy Ana Changuín y el día de hoy tenemos en realidad no solamente un tema candente, Jimena, sino que vamos a tener un invitado también muy sabía que iba a decir es un invitado muy especial que nos va a ayudar a contextualizar con toda la experiencia que tiene, con toda la crítica que ha podido hacer y que nosotros hemos podido, ya les voy a decir de quién se trata, pero que hemos podido evidenciar en sus trabajos, en su exposición, en su arte político, para que nos ayude justamente a decodificar todo lo que sucede, a hacer algunas predicciones, yo creo que también respecto a lo que sucede ahora mismo en la Asamblea. La historia suele repetirse y estoy segura que un personaje como Bonil, que es quien nos acompaña el día de hoy, conoce y bastante de eso. Bueno, Rodrigo Javier Bonilla Zapata, más conocido como Bonil, es caricaturista independiente, sus dibujos se publican en Opinión del diario El Universo, inició su actividad profesional en el 85 y desde entonces ha dibujado en las revistas Vistazo, Rocinante, Gestión, Nuestro Mundo y otras. Y también ha dibujado a muchos, yo creo que debería agregar. Y muchas. Bonil entre varios de los galardones que ha tenido, ha sido, y voy a referirme concretamente a unos más recientes. Ha sido premiado en 3 ocasiones por la Sociedad Interamericana de Prensa, recibió el Gran Premio CIP a la libertad de prensa, así como a su trayectoria y dibujos. Ha publicado en varios libros que recopilan sus dibujos y ha sido autor y editor del libro Historia del Humor Gráfico en el Ecuador. Bienvenido, Bonil. Muchísimas gracias. Bienvenido. Muchísimas gracias, qué gusto estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación, Jimena, Ana. Estoy contento aquí de poder compartir algunas ideas, ¿no? Bueno, y de eso se trata, Bonil. Estos días se han dado hechos políticos interesantes. Los ciudadanos hemos podido desde el viernes pasado, desde la instalación de la Asamblea, advertir que se ha materializado algo que venía cocinándose y algo que creo que se vio frustrado en mayo del 2021, y es este pacto entre RC, Partido Social Cristiano, y ahora, hoy por hoy, el partido de gobierno. ¿Esto te sorprendió, Bonil? ¿Este escenario te pudo sorprender? ¿La forma en que se articuló, el intercambio de mensajes entre el expresidente Correa y el líder social cristiano? ¿Pensaste que se iba a lograr? ¿Pensaste que esto se iba a caer? Yo no sé si le daba los números al gobierno para hacer las alianzas con los otros sectores, digamos, con Construye, con esos otros asambleístas que están regados por ahí, atomizados. No sé, pero sin duda son fuerzas débiles, ¿no? En cambio, RC, Partido Social Cristiano, son estructuras consolidadas con quienes en principio puedes confiar o claramente desconfiar. Entonces, eres como de alguna manera inevitable, y más aún que son Revolución Ciudadana la primera mayoría, dicen unos, otros dicen la primera minoría. El caso es que tienen como 51 votos, entonces casi que de cajón tenía que producirse ese acercamiento, me parece, ¿no? Lo que podría sorprender es que, habiendo una línea aparentemente coherente con la línea política y económica de Noboa, no se haya consolidado solamente con el Partido Social Cristiano y también con Construye. Ahí lo que sucede, me parece a mí, es que se atraviesa una expectativa de la sociedad que de pronto es una línea roja, aunque Noboa dice que no tiene líneas rojas,
pero es el tema de la impunidad, el tema de la corrupción, que no ha hablado mucho Noboa sobre eso, ¿no? Luego, ya una vez producida este acuerdo, hay un montón de cosas que despistan. No sé si a ustedes les pasa lo mismo, ¿no? Porque en las redes hemos visto ahora que todo el mundo dice: nos traicionaste, Noboa, di mi voto y mira cómo haces pactas por la impunidad. Pero al mismo tiempo vemos cómo Correa y otros actores de la Revolución Ciudadana les recriminan la expresión pública que han tenido ayer, lunes 20 de noviembre, ¿verdad? En declaraciones en las que dicen: no vamos a votar por la amnistía. Eso no estaba en el acuerdo. Y creo que tiene sentido. O sea, entonces, decía hace un momento, hay cosas que despistan porque no sabes. O sea, por un lado hacen el acuerdo, pero aparentemente no para lo que en principio molesta a un gran sector de la sociedad. Es que hay como, me parece a mí, no sé a ustedes qué les ha parecido, pero este pacto me parece que tenía como un claro objetivo, y ese objetivo claro era el tema de las autoridades y de las presidencias de las comisiones. Concreto, ¿no? puntual. Concreto, exacto. De manera que es posible, y esto es apenas una elucubración, que terminado este evento o ante el primer tema sensible, el pacto se deshaga. Y eso, digamos, es algo a lo que estamos acostumbrados, a que los pactos, los acuerdos políticos, que no necesariamente son malos, no duren mucho. Entonces, me parece a mí que, por ejemplo, el tema de la amnistía, ya PCC hizo como un paso al costado, ¿no es cierto?, a través de Tayano, y dijo: de eso no conversamos, pero hay otros temas alrededor del acuerdo que sí, y creo yo que podría generar gobernabilidad. No sé qué opinan ustedes. Aquí la situación es que el deber ser, o lo que debería ocurrir, es que primero se debatan ideas, se vea si hay coincidencias ideológicas, se crucen las agendas y digan: bueno, en estos temas coincidimos. Pero lo que estamos viendo es que hay fuerzas completamente divergentes, y si hacemos un rápido test sobre algunos puntos, qué sé yo, sobre relaciones internacionales, sobre el tema de manejo de drogas, si vemos sobre política fiscal, estoy segura que los vamos a tener separadísimos, con posiciones que no se encuentran jamás. Pero aquí se hacen las cosas al revés, y lo que se hace es repartir las comisiones, pero sin que haya nada de fondo. Ya se lo ha dicho, han tratado de no hablar mucho de eso, se han puesto, y lo digo de forma coloquial, un poco resbalosos cuando se les pregunta sobre el fondo, más allá del reparto de autoridades. Pero creo que esto lo vamos a ver, y vamos a ver un desenlace en los próximos días. Hay una agenda, Bonil, cuando yo veo, por ejemplo, este cruce de mensajes, que la amnistía, que no la amnistía, casi que lo veo, y esto realmente es pura opinión mía, pura especulación, casi como que lo veo prefabricado. O sea, ¿cómo es posible que hayan tenido tantos entendimientos, tantas conversaciones, y que hayan logrado finalmente a ese gran reparto en la Asamblea, y no se les haya ocurrido tratar el tema de la amnistía, por ejemplo? No, sí, de hecho lo deben haber conversado, y de hecho Correa lo dijo en el tuit, y le trató de mentiroso a Kronfle, ¿no? Que entre paréntesis resulta gracioso o inconcebible, según cómo le veas, que voten por un mentiroso para presidente de la Asamblea, ¿no? Ahora, a mí me parece que todo lo que le achacan a Noboa a este momento, de haber cedido a esas pretensiones, de momento, a mí me parece que no tiene sentido. ¿Tú crees que Noboa va a ser tan idiota de allanar el camino al correísmo cuando ha manifestado su interés de lanzarse a la reelección en el 2025? No tiene sentido que hiciera cosas que le fortalezcan, que le permitan recomponerse, ayudarle a que se recomponga. No tiene ningún sentido, a mi modo de ver. O sea, nadie creo que es tan idiota, ¿no? Ahora, otra cosa es que el correísmo o Revolución Ciudadana, a lo mejor llega un día en que ya no sean la misma cosa, no lo sabemos. Al final del gobierno de un año y medio, cobre fuerza, pase a una oposición virulenta, terrible, para lograr su propósito de poner su candidato. Porque la otra sería pensar en que Noboa es un candidato del correísmo, que me parece como muy tirado de los pelos. Sí ha habido esas interpretaciones, ¿no? Pero yo no le encuentro mucho sentido. Yo también creo que exageran un poco, ¿no? Me parece a mí que, por lo menos de inicio, de entrada, era necesario
eliminar como ese primer error, es mi apreciación, que cometió Guillermo Lasso, que fue no haber generado una alianza al inicio, ¿no? Si ustedes recuerdan, justamente en esta sesión inaugural de Guillermo, digamos, en el gobierno de Guillermo Lasso, en la composición legislativa anterior, él desarmó la alianza que tenía con PSC y a partir de eso, digamos, generó una tensión que nunca más volvió a recuperar con el legislativo. Entonces me parece que Noboa lo que hace, desde mi perspectiva, es bastante, digamos, elocuente, bastante inteligente en la medida en que genera una alianza que le va a permitir esa relación ejecutivo-legislativo en este tiempo tan corto, que le va a permitir sacar sus temas como consulta popular, como los proyectos de urgencia económica. Entonces me parece a mí que se repite la historia enmendando ese error. No sé, Bonil, ¿qué opinas al respecto? No sé, yo veo, por ejemplo, esto de, a ver, ¿qué tal que Noboa y el partido dice, oye, ok, entreguémosles las comisiones importantísimas, fiscalización, la de justicia, no sé cuál Comisión, más. Garantías constitucionales también. Claro, o sea, ya, ok, ya les damos. Las heavies. Las heavies, ¿no es cierto? Ya, pero no jugamos con ustedes. Es igual que, mira, te regalamos este balón y si quieres aquí puedes entrar a la cancha también, pero no vamos a venir a jugar. O sea, eres dueño de la cancha, eres dueño del balón, estás en las comisiones, pero no puedes ejercer el poder, ¿no? Más allá de que en el pleno es donde se resuelven las cosas finalmente, ¿no? Y ahí han dicho que insistentemente que no van a dar los votos. Políticamente se vería muy mal que luego de tener una posición sólida en contra de las amnistías, en contra de un juicio a la fiscal, ADN termine cediendo y dando los votos. O sea, yo creo que sería a futuro desastroso. Y digo a futuro porque para que llegue el juicio de la fiscal, por ejemplo, tienen que evacuar otros juicios que están represados. En orden cronológico. Tú que eres abogada, Jimé, ¿no es cierto? Tendría que ser, aunque todo pueden inventarse. Claro, porque pueden desistir de esos procesos, de hecho. Creo que hay un tiempo para poder desistir. Va el CAL justamente a dar un poco de luz, porque al ser una situación completamente extraordinaria, se han quedado, completamente sui generis, se han quedado algunas cosas colgadas en plazo. Ni siquiera están los interpelantes que presentaron esos procesos. Claro. Así que hay algunas cosas flojas. Bonil, un poco retrotrayéndonos también a lo que decía Jimena. Mayo 2021, 14 de mayo del 2021, se instalaba la asamblea pasada, había el rumor de este supuesto pacto, luego que lo que se entiende, iba a salir de la presidencia. Correcto, luego lo que se da es que hubo toda una ola de críticas, cómo va a ser posible, y se da en redes sociales, se da marcha atrás. ¿Crees, Bonil, crees que la historia pudo haber sido distinta para el presidente Lasso si él en ese momento, asumiendo, porque fueron rumores, nunca se lo confirmó, aunque todos pensamos que sí se dio, ¿crees que pudo haber sido distinta la historia del presidente Lasso si él en ese momento cedía a ese acuerdo político, a ese pacto? Hay muchas, ópticas generalmente académicas para explicar ciertas cosas, pero hay otras que a mí me parece que escapan y a veces tienen que ver con las cuestiones personales. Mi impresión es de que, ya sé que en la política lo que cuentan son los intereses, sin duda, pero también cuentan las personalidades, las individualidades, ¿no? A mí me da la impresión a ratos que Lasso les cae mal, porque no te olvides que el correísmo permitió con su abstención que pase una ley importante, no me acuerdo del título largo, el económico urgente, desarrollo económico y sostenibilidad fiscal. Claro, que no nos hagamos los ingenuos, obviamente con esa abstención posibilitaron aquello, ¿no es cierto? Hubo la liberación de Jorge Glass, ¿cómo se llama? El SNAI, que depende directamente del Ejecutivo, se cruzó de brazos, no dijo nada, ¿no? Bajo el pretexto de que es muy demócrata y que respeta la institucionalidad. Oye, a otro con ese cuento, ¿no? Entonces y lo mismo con Alexis Mer, etcétera, un montón de cosas que tú ya los referiste rápidamente, ¿no? Que daban la idea de que en efecto, si no una alianza, un acuerdo, pero una permisividad que ya existió. No, pienso que el estigma de ser banquero y la antipatía que genera Lasso, no lo digo por mí, pero creo que es objetivo, ¿no? Puede también
haber incidido, que es distinto a lo de ahora. Primero que es otro personaje, es otro tiempo, es otro momento político también, y en Noboa quizás hábilmente puede haber dicho, no, pues voy a ver de qué manera me las juego, y ahí es donde me atrevo a elucubrar y digo, quizás la movida inteligente de Noboa fue esta que mencionaba yo hace un momento, ¿no? Y como es un tira y afloja la política, ya veremos qué sucede cuando efectivamente les toque ejercer esos compromisos, ¿no? Yo también creo, ¿no? El tema de los pactos en política no son eternos, ¿no? Son pactos, son acuerdos que duran, la verdad, que lo que dura un suspiro, ¿no? Entonces, de alguna manera, sí creo que este pacto podría deshacerse, sirvió, fue útil, pero podría deshacerse. Ahora, yo pregunto, no sé, ahí Ana y Bonil, ¿en qué medida se puede no pactar con RC, siendo el bloque legislativo, digamos, este bloque político tan grande, ¿no? Para sacar temas, si no quieres que se te estanquen, vas a tener que de alguna manera generar alianzas. Y yo también creo que lo que vimos ahora en el reparto de las comisiones, porque son 15 comisiones especializadas permanentes, si bien las comisiones y nosotras que sí conocemos un poco radio escuchas, sí conocemos un poco el trámite legislativo. Si bien en las comisiones se libran batallas, es en el pleno en donde se toman las grandes decisiones. Entonces, creo que nosotros vamos a ver más temprano que tarde, todo esto se va a decantar y vamos nosotros a poder ver un desenlace de lo que fue o de lo que sería un romance duradero, un romance fugaz, o en su defecto un romance fugaz, cuando hayan posiciones que los van a separar. Yo quisiera ver un poco, y en espejo a lo que decía Bonil, bueno, ¿cómo sería posible o podríamos anticiparnos a que no se apoye un proceso de amnistías, por ejemplo, que oriente a la impunidad, que esté dirigido a eso, aquello? Pero por el otro lado, ¿será que los RC, por ejemplo, apoyan una iniciativa económica? Ya el presidente ha anunciado que van ellos a intentar presentar una al mes. Supongamos que esto no es así, sabemos que no va a ser una al mes, ni siquiera dan los plazos. Pero vamos a ver, tratando de pensar, bueno, una cada 3 meses. O la consulta popular. O la consulta popular. ¿Será que en ese momento van a tener el apoyo de los compadres? Tendría que acelerar, pero yo no veo que Noboa esté poniendo el pie en el acelerador. Me preocupa también lo que acaba de pasar ayer, esta renuncia de la ministra de Economía. Es gravísimo, ¿no? O sea, no gravísimo. Es un mensaje, ¿no? Sí, un mensaje. No le veo con un equipo... o sea, no le escucho a Noboa, la verdad. Fue al... ¿cómo se llama? En Washington, al foro que lo invitaron, que es una tradición que vayan los presidentes... Y no dijo nada, perdió la oportunidad de decir, esto es lo que quiero, hacia allá voy. Se quejó con el FMI, si no nos dan un préstamo, pues no va a poder cumplir mis ofertas. El FMI también se preocupa de cómo vas a hacer si vas a bajar los impuestos. Es decir, yo veo, no sé, o yo soy el desorientado, porque no encuentro sentido a lo que ha hecho. Brevemente comento algo que recién me enteré ayer, los nombramientos, este nombramiento del doctor de Lagasca, que no lo conozco, pero sin duda es muy respetable. Lo grave es que... Solo un antecedente, José de Lagasca, él va como representante a la OEA, ¿es? A la ONU. O a la ONU. A la ONU. Y entonces lo grave, la metida de pata sería que Ecuador es preside el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas este año, y la sesión va a ser en diciembre, y sin embargo lo van a cambiar a Hernán Pérez Luz, que ha venido recibiendo a una diestra, digamos, una capacitación, porque es muy delicado. O sea, el tema del Consejo de Seguridad, tenemos la guerra de Israel, tenemos la guerra de Ucrania. ¿Cómo va a conducirse el Ecuador? No me refiero en votación, sino como presidente de la comisión. Entonces, no es cuestión de aplastar un botón y decir, a ver, ahora habla Rusia, ahora no se trata de eso. Entonces, esto es un ejemplo que a mí me contribuye a esta percepción de una falta de claridad en... Y yo creo que es un buen ejemplo que grafica perfectamente la necesidad de contar con experiencia, porque se trata de una carrera de velocidad. Es muy delicado, y yo sé que a veces los ciudadanos podemos inclusive criticar todo, porque todo criticamos, y me incluyo, ¿no? Todo queremos de tal o cual forma, lo queremos perfecto, queremos el traje que sea en este sentido.
pero lo que sí, y lo hemos hablado, Jimena, en otros capítulos de nuestro podcast, en lo relacionado a la importancia de la experiencia, porque es una carrera rápida, son 18 meses, no hay curva de aprendizaje. Esta vez, lo que antes se denominaba los primeros 100 días de gobierno, pues tendrá que ser una cosa enorme, pues los primeros 100 días de gobierno estamos hablando. Claro, tendrás que reducirlo. Se va a reducir a los primeros 30 días. Sí. No, y es un reto muy, muy grande que tienen, en el que yo veo, por ejemplo, muchos perfiles del sector privado que estoy segura que tienen capacidades fabulosas y hojas de vida impecables, pero sí será necesario que se rodeen de personas que puedan darles esa inyección de conocimiento de lo público, que es una dinámica muy diferente al sector privado, muy diferente. Pero eso se veía venir, ¿no? Porque de alguna manera Daniel Noboa, que es un hombre de pocas palabras, debemos decir aquí de primera mano, porque lo conocemos de la Comisión de Desarrollo Económico, muy ejecutivo, digamos, muy operativo, hace las cosas, la verdad que bastante bien, muy líder, pero de pocas palabras, ¿no? Pero también hay algo que sabíamos, y era que no traía pues una experiencia, digamos, vasta, ¿no es cierto?, en el proceso de manejo de la cosa pública, y que tampoco tiene y también lo hemos conversado en algunos podcasts, tampoco tiene, digamos, una estructura política detrás que le permita ir llenando esos puestos, que son muchísimos cuando uno adquiere ese cargo tan importante. Entonces, de alguna manera, esto de aquí, que sí es una debilidad, tenía que haberse zanjado con, a mí también me parece, con gente que tenga experiencia en el manejo de la cosa pública, porque la gente del privado, con toda la capacidad del mundo, tiene que hacer este proceso de formación, ¿no es cierto? Entonces, me parece que por ahí podría haber algún quiebre, ¿no? Sí, solo como anecdótico me pareció, ministra, ¿de qué va esta chica, esta mujer que es experta en diseño de modas? Y que ella está de presidenta en una comisión. Presidenta de la Comisión de Seguridad. De Seguridad, y correcto. Soberanía. Sí. Correcto. Ayer lo vi. Bonil, con la... y de pronto para ir dando un poco de cierre, ¿te parece, Jimena? Con tu experiencia, con la visión que nosotros admiramos en ti, ¿cuál es tu expectativa para este gobierno? Gracias, me hace sonrojar. ¿Cuál es tu expectativa para este gobierno? ¿Cuál es tu expectativa para estos próximos 18 meses? ¿Como ciudadano o como caricaturista? Porque como caricaturista quiero que me dé muchos temas. Es muy Ya lo probable veremos que en las sea. caricaturas. Ambas. Claro, bueno, una situación muy difícil, ¿no? Yo creo que para el gobierno que sea, la situación económica es muy grave. El gobierno que ingresa en el 2025 ya tiene que pagar préstamos, quiere bajar impuestos. Yo no soy economista, pero me suena casi de sentido común que va a ser muy difícil, o sea, merma los ingresos fiscales, estuvo a favor de cerrar el ITT, entonces el riesgo país sube, va a haber por lo tanto más dificultad en obtener préstamos, que aparentemente es la única manera, ¿no? Entonces, la verdad que no tengo muchas expectativas. Me encantaría que hubiese un liderazgo, que no creo que lo tenga él, pero de llevar adelante un diálogo social, que es muy difícil, no se va a hacer en un año y medio, pero de un poco de un baño de realidad, ¿no? Eso podría decir ahorita, sí, muy rápidamente, ¿no? Y como caricaturista, sí. Bueno, pues ahí estoy más tranquilo y cómodo. Tú decías hace un momento, Ana, ¿no? Los ciudadanos siempre estamos criticando. Pero verás, hago una rápida reflexión. Estar en contra de los gobiernos es muy popular, es muy buen negocio, digamos, no en el sentido económico. Pero cuando yo hago caricatura periodística, yo trato de entender el problema, y a veces toca, por ejemplo, un préstamo del FMI que te pone condiciones, obviamente, no puedes señalar que el monstruo es del FMI. Pero es muy popular hacer caricaturas, por ejemplo, contra el FMI nos impone, pero no es así. Entonces, la caricatura periodística parte, en mi caso, de una buena información. Y una muy buena visión, también diría yo. Realmente somos muy admiradoras de tu trabajo, Bonil. Yo creo que ¿quién no? ¿No es cierto? El poder generar ese cuestionamiento a partir de dibujos, de gráficos, me parece una tarea titánica, ¿no? Y transmitir, plasmar, ¿no? Generar Transmitir sentimientos.
Claro, pero si ya dibujas feo ya te ayuda eso. Bueno, muchísimas gracias, querido O'Neill. Esperamos que no sea la última vez que estés en nuestro programa. Gracias, Jimena, y esto fue Tostando Granizo. Los esperamos en otro episodio más. No se olviden que estamos en los días miércoles a las 10 de la mañana para que no se pierdan cada episodio de Tostando Granizo. Chao, chao. Gracias por escucharnos. Volveremos por Voz Andina Internacional el próximo miércoles a las 10 horas. También nos puede buscar en Spotify y en YouTube como Tostando Granizo. Hasta pronto. Felicidades.